El funeral de mi marido fue muy silencioso. Thomas había muerto de un ataque al corazón a los 71 años, en nuestra propia cama, un martes por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché el ruido sordo de su cuerpo cayendo al suelo. Para cuando llegué corriendo a la habitación, ya era demasiado tarde. 38 años de matrimonio terminaron en un instante. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Ahora estaba parada junto a su tumba, viendo cómo bajaban el ataúd. El cielo estaba gris, como si el mundo entero estuviera de luto conmigo. Pero yo me sentía extrañamente vacía. No podía llorar. Tal vez era el shock. Tal vez era que mi hijo Marcus y su esposa Claire habían tomado control de todo tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Claire había organizado todo el funeral. Ella eligió el ataúd, las flores, incluso la ropa con la que enterramos a Thomas. Cuando intenté dar mi opinión, me dijo con esa sonrisa dulce que siempre usaba: Dorothy, tienes que descansar. Deja que nosotros nos encarguemos de todo. Es lo menos que podemos hacer. Marcus asintió a su lado, sin mirarme a los ojos. Mi único hijo, el bebé que había cargado durante 9 meses, que había criado sola cuando Thomas trabajaba 14 horas al día construyendo su negocio de construcción. Ahora tenía 34 años y parecía incapaz de tomar una sola decisión sin consultar primero con su esposa. Durante la ceremonia, Claire lloró de manera muy visible. Yo la observaba desde el rabillo del ojo, mientras el pastor hablaba sobre la vida eterna y el descanso merecido. Sus sollozos eran perfectamente medidos, lo suficientemente fuertes como para llamar la atención, pero no tanto como para parecer teatrales. Varios de nuestros vecinos se acercaron a consolarla a ella en lugar de a mí. Yo era la viuda, pero ella se robó incluso mi derecho a recibir consuelo. Cuando terminó la ceremonia y todos comenzaron a alejarse, sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo de mi abrigo negro. Lo saqué con manos temblorosas. Un mensaje de un número desconocido. Las cosas no son lo que parecen. Apenas confié. Me quedé mirando la pantalla, confundida. ¿Quién me enviaría algo así? ¿Y en el funeral de mi marido? Con dedos torpes respondí: ¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? La respuesta llegó casi de inmediato. No puedo decir. Ellos están observando. No confíe en su nuera. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor del cementerio. La mayoría de la gente ya se había ido. Claire estaba junto a Marcus, hablando con mi hermana Patricia. Desde donde yo estaba, podía ver cómo gesticulaba con las manos, probablemente contando alguna historia sobre lo difícil que había sido todo esto para ella. Guardé el teléfono rápidamente cuando Claire se volvió hacia mí. Atravesó el césped con sus tacones negros, cada paso perfectamente calculado. Dorothy, cariño, deberíamos irnos. Todos están esperando en tu casa para el refrigerio. En mi casa, repetí. No había autorizado ningún refrigerio en mi casa. Sí, contraté un servicio de catering. Pensé que sería más íntimo que un salón alquilado. Thomas habría querido que la familia estuviera junta en su hogar. Su voz era suave, razonable, como siempre. No me consultaste, dije en voz baja. Claire inclinó la cabeza con expresión de preocupación. Oh, Dorothy, estabas tan abrumada. No quería molestarte con detalles, solo trataba de ayudar. Marcus apareció a su lado. Mamá, de verdad apreciamos todo lo que Claire ha hecho. Ha sido increíble durante esta crisis. Crisis. Como si la muerte de mi marido fuera un problema administrativo que necesitaba gestión eficiente. Vamos. Claire tomó mi brazo con firmeza. Todos te están esperando. Me dejé guiar hacia el auto. ¿Qué más podía hacer? Durante el trayecto, volví a revisar mi teléfono. No había más mensajes. Busqué el número en internet, pero no apareció nada. No confié en su nuera. Miré a Claire en el asiento delantero, hablando alegremente con Marcus sobre quién había asistido y quién no. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable incluso después de todas esas lágrimas en el cementerio. Cuando llegamos a casa, había al menos 40 personas esperando.
La sala estaba llena de bandejas de comida, flores frescas en cada superficie, copas de vino circulando. Claire se movía entre los invitados como la perfecta anfitriona, aceptando condolencias, organizando platos, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. En mi propia casa, yo me senté en una esquina observando. Nadie parecía notar que la viuda estaba siendo ignorada. Todos gravitaban hacia Claire, hacia su calidez performativa, hacia su eficiencia reconfortante. Mi hermana Patricia finalmente se acercó. «Dorothy, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy cansada», dije. Y era verdad. Estaba exhausta de una manera que iba más allá del sueño. «Claire ha sido maravillosa, ¿verdad? No sé qué harías sin ella». Asentí automáticamente, pero las palabras del mensaje seguían resonando en mi cabeza. Más tarde esa noche, cuando todos finalmente se fueron, intenté entrar a mi habitación. Claire apareció de la nada. «Dorothy, preparé la habitación de invitados para ti. Pensé que sería demasiado difícil dormir en tu cama esta noche. Quiero dormir en mi propia habitación». «Por supuesto, entiendo. Pero Marcus y yo nos quedaremos aquí unos días para cuidarte, y pusimos nuestras cosas en la habitación principal. Tiene el baño más grande. Espero que no te importe». Se habían mudado a mi habitación, a la habitación que había compartido con Thomas durante décadas. «Claire, yo...» «Sé que es un ajuste», interrumpió tocando mi brazo, «pero es solo temporal, solo hasta que estés más fuerte. Buenas noches, Dorothy». Y así me encontré durmiendo en la habitación de invitados de mi propia casa mientras mi nuera dormía en mi cama. En la oscuridad volví a revisar mi teléfono. El mensaje seguía ahí, brillando como una advertencia. No sabía quién lo había enviado, pero cada minuto que pasaba sentía que debería haberle hecho caso. A la mañana siguiente desperté en la habitación de invitados, desorientada. Por un momento olvidé dónde estaba. Luego todo volvió. Thomas estaba muerto. Claire había tomado control de mi casa. Y alguien me había advertido que no confiara en ella. Me levanté y bajé las escaleras. Voces venían de la cocina. Claire y Marcus estaban sentados a la mesa, rodeados de papeles. «Buenos días, Dorothy», Claire dijo con esa sonrisa brillante. «Te preparé café. Espero que hayas dormido bien». «¿Qué están haciendo?», se pregunté, mirando los documentos esparcidos por toda la mesa. «Oh, solo revisando algunos papeles de Thomas. Ya sabes, asuntos financieros que necesitan atención». Claire organizó los papeles rápidamente, como si no quisiera que los viera. «Esos son documentos privados». Marcus finalmente habló. «Mamá, alguien tiene que encargarse de estas cosas. Tú no entiendes de finanzas. Estuve casada con tu padre durante 38 años. Creo que sé algo sobre nuestras finanzas». Claire se levantó, acercándose a mí con expresión compasiva. «Por supuesto que sí, Dorothy, pero Marcus y yo queremos ayudarte. Hay tanto papeleo después de que alguien fallece. Certificados de defunción, bancos, seguros. No queremos que te abrumes». Intenté ver los papeles en la mesa, pero Marcus los juntó rápidamente. «Necesito café», murmuré, sintiendo que perdía terreno en mi propia casa. Después del desayuno, decidí ir al banco. Necesitaba verificar nuestras cuentas. Thomas y yo teníamos una cuenta conjunta con todos nuestros ahorros, más de $50,000 que habíamos acumulado durante años de trabajo duro. Pero cuando llegué al banco y pedí hablar con nuestra asesora financiera, Sara me miró con expresión extraña. «Señora Sullivan, me alegra que haya venido. Intenté llamarla ayer. ¿Por qué? ¿Pasó algo?». Sara me llevó a su oficina privada. Las contraseñas de su cuenta conjunta fueron cambiadas hace 3 días. Alguien con acceso administrativo lo hizo. ¿3 días? Pero Thomas murió hace 4 días. Exactamente. Por eso me pareció extraño. Sara tecleó en su computadora, y hay más. Se hizo una transferencia grande el día después del fallecimiento de su esposo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de transferencia? $50,000 fueron movidos a una cuenta nueva, una cuenta que solo tiene el nombre de su hijo Marcus. El mundo se inclinó. «Eso es todo nuestro dinero». «Sí, señora.
Lo siento mucho. La transferencia fue autorizada con las credenciales de su esposo, pero después de su fallecimiento, técnicamente, ¿cómo es posible que usaran las credenciales de Thomas si ya estaba muerto? Sara se veía incómoda. Alguien tenía su información de acceso, y la usó el día después de su muerte. Conduje de regreso a casa en estado de shock. $50,000. Desaparecidos. ¿Marcus haría eso? ¿O fue Claire quien lo convenció? Cuando llegué, la casa estaba vacía. Encontré una nota en la cocina con la letra perfecta de Claire. Fuimos a hacer algunas diligencias. Volvemos pronto. Fui a la habitación principal, mi habitación donde Claire y Marcus se habían instalado. Sus maletas estaban abiertas sobre mi cama. Sobre el tocador de Thomas había una pila de documentos. Sabía que no debería mirar, pero algo me impulsó a hacerlo. El primer documento me congeló la sangre. Era una procuración, fechada 2 semanas antes de la muerte de Thomas. Le daba a Claire Sullivan poder legal completo sobre todas las decisiones financieras y médicas de Thomas Sullivan. La firma parecía la de Thomas. Pero algo estaba mal. La T era demasiado firme. Thomas había desarrollado un ligero temblor en los últimos meses. Su firma siempre mostraba esa pequeña irregularidad. Esta firma era demasiado perfecta. Seguí revisando. Había más documentos, formularios bancarios, cambios de beneficiarios en el seguro de vida, todo fechado en las semanas anteriores a su muerte. Todo con esa firma demasiado perfecta. Mi teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. ¿Ya fuiste al banco? Claire ha estado planeando esto durante meses. Revisa su historial de búsquedas en Internet. ¿Cómo sabía esta persona que había ido al banco? ¿Me estaban siguiendo? Escuché el auto de Marcus entrando al garaje. Rápidamente tomé fotos de los documentos con mi teléfono y volví a ponerlos en su lugar. Cuando Claire entró a la habitación, yo estaba parada junto a la ventana, tratando de parecer casual. «Dorothy, ¿qué haces aquí?» «Es mi habitación, Claire». «Claro, lo siento. Es solo que dijiste que estaríamos en esta habitación temporalmente, así que pensé, necesito hablar contigo sobre el dinero». Su expresión no cambió. «¿Qué dinero?» «Los $50,000 que fueron transferidos a la cuenta de Marcus». Claire suspiró, sentándose en el borde de la cama. «Dorothy, sabía que te alterarías, por eso no quería decírtelo todavía». «¿Decirme qué?» «Thomas me pidió que hiciera esa transferencia, unos días antes de morir. Estaba preocupado por tu bienestar y quería asegurarse de que Marcus pudiera cuidar de ti financieramente si algo le pasaba». «Eso es mentira». La máscara de Claire se resbaló solo un segundo. Vi un destello de algo frío y calculador en sus ojos, pero rápidamente volvió la expresión compasiva. «Entiendo que estés molesta. El duelo nos hace decir cosas que no pensamos, pero te prometo, Dorothy, todo lo que estamos haciendo es por tu bien. Quiero ese dinero de vuelta en la cuenta. No puedo hacer eso. Era el deseo de Thomas. Muéstrame dónde lo pidió por escrito». Claire se levantó, acercándose a mí. «Dorothy, creo que necesitas descansar. El estrés no es bueno para ti. ¿Por qué no tomas una de las pastillas que te recetó el médico?» No me recetaron ninguna pastilla. Claro que sí, después del funeral, para la ansiedad. Claire sacó un frasco de su bolso. El doctor Harrison las autorizó, una por la mañana, una por la noche. Tomé el frasco. El nombre del médico era correcto. Pero yo nunca había hablado con el doctor Harrison sobre pastillas para la ansiedad. «Necesito aire fresco», dije, dejando el frasco en la cama. Salí de la casa y caminé hasta el pequeño parque al final de la calle. Me senté en un banco, tratando de procesar todo. Mi teléfono vibró de nuevo. «No tomes esas pastillas. Claire las consiguió sin tu conocimiento. Está intentando mantenerte confundida y dócil. Necesitas un abogado. Ya». «¿Quién era esta persona? ¿Y cómo sabían tanto?», respondí. «¿Quién eres? ¿Por qué me estás ayudando?». La respuesta llegó rápido. Trabajé para Thomas. Claire me despidió hace 2 meses cuando empecé a hacer preguntas sobre documentos extraños. «Mi nombre es Sara.
Fui su secretaria durante 15 años. Sara, la secretaria de Thomas. Él había mencionado que se había jubilado repentinamente, pero ahora entendía que no fue jubilación. ¿Puedes reunirte conmigo? Escribí. Mañana. Cafetería Morton a las 10 a.m. Tengo documentos que necesitas ver. Esa noche, en la cena, Claire sirvió pollo asado con esa sonrisa perfecta. Debes comer, Dorothy. Necesitas mantener tu fuerza. Observé cómo me servía un plato generoso. Marcus comió sin levantar la vista de su teléfono. Claire me pasó un vaso de agua. Y no olvides tu pastilla, dijo, empujando el frasco hacia mí. Fingí tomar la pastilla, pero la escondí en mi servilleta. Después de cenar, la tiré al inodoro. Esa noche, acostada en la habitación de invitados de mi propia casa, entendí la verdad que había estado evitando. Mi nuera no solo había robado mi dinero, había estado planeando algo mucho peor. Y Thomas había muerto exactamente cuando ella lo necesitaba. ¿Te imaginas lo que viene después? Sigue el canal. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes de que Claire y Marcus despertaran. Necesitaba salir de la casa sin que me hicieran preguntas. Dejé una nota diciendo que había ido al supermercado. No era completamente mentira. Pasaría por ahí después de encontrarme con Sara. La cafetería Morton estaba casi vacía a las 10 de la mañana. Me senté en una mesa al fondo, donde podía ver la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el lugar podían escucharlo. Sara llegó exactamente a las 10. La reconocí de inmediato, aunque hacía años que no la veía. Había envejecido, su cabello ahora completamente gris, pero sus ojos seguían siendo los mismos, agudos e inteligentes. «Señora Sullivan», dijo en voz baja, sentándose frente a mí, «gracias por venir». «¿Por qué me estás ayudando, Sara?» «Porque el señor Thomas era un buen hombre, y porque lo que Claire está haciendo es criminal». Sacó una carpeta manila de su bolso. «Necesita ver esto». Abrió la carpeta. Adentro había copias de correos electrónicos, documentos bancarios, registros telefónicos. «Empecé a notar cosas extrañas hace unos 6 meses», Sara explicó. «Claire venía a la oficina cuando usted no estaba. Decía que necesitaba ayudar a Thomas con papeleo porque él estaba olvidando cosas. Thomas no estaba olvidando nada. Lo sé, pero ella convenció a Marcus de que su padre estaba desarrollando demencia temprana. Marcus le creyó porque Claire es muy convincente». Sara señaló uno de los documentos. «Mire esto. Es un correo de Claire a un abogado privado preguntando sobre cómo obtener poder legal sobre alguien con capacidad mental disminuida. La fecha era de 8 meses atrás, mucho antes de que Thomas mostrara cualquier signo de enfermedad. Ella estaba planeando esto desde entonces», murmuré. «Hay más». Claire comenzó a acompañar a Thomas a todas sus citas médicas. Le decía al doctor que Thomas estaba confundido, que olvidaba tomar sus medicamentos. Convenció al médico de recetarle pastillas para la presión arterial más fuertes. ¿Más fuertes? ¿Por qué? Sara me miró directamente a los ojos. Porque dosis altas de ciertos medicamentos para la presión pueden causar ataques cardíacos en personas con condiciones preexistentes. La cafetería pareció inclinarse. «¿Estás diciendo que Claire...?» «Estoy diciendo que su esposo murió muy convenientemente justo después de que Claire consiguiera todos los documentos legales que necesitaba». Mis manos temblaban tanto que derramé mi café. «¿Por qué no fuiste a la policía? ¿Con qué pruebas? Todo lo que tengo son sospechas y documentos que muestran manipulación, pero no crimen directo. Por eso necesito su ayuda. Usted tiene acceso a cosas que yo no». Claire cambió las cerraduras. Literalmente tomó control de mi casa. Sara asintió. «Lo sé. Por eso necesitamos actuar rápido. ¿Tiene acceso al historial médico de Thomas?» «Debería. Fui su esposa durante 38 años. Consígalo. Necesitamos ver exactamente qué medicamentos le recetaron y cuándo. Y también necesita hablar con sus vecinos». «¿Mis vecinos?» «La señora Chen, la que vive al lado de ustedes. Ella me llamó hace 2 semanas. Dijo que había visto a Claire entrando y saliendo de su casa a horas extrañas cuando usted no estaba. Pensó que era raro. La señora Chen había sido nuestra vecina durante 20 años.
Era una mujer observadora que no se perdía nada de lo que pasaba en la calle. Hay algo más. Sara sacó otro documento. Este es el testamento de Thomas que él archivó con su abogado hace 5 años. En este testamento, todo va para usted. La casa, el negocio, las cuentas bancarias, todo. Y Claire le mostró un testamento diferente a Marcus. Uno que supuestamente Thomas hizo 3 semanas antes de morir, donde deja todo a Marcus con Claire como cobeneficiaria. Eso es imposible. Thomas nunca haría eso. Exactamente. Pero Claire tiene un documento que dice lo contrario. Y si ese documento es presentado al tribunal, usted podría perderlo todo. Me quedé mirando los papeles frente a mí, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. Sara, ¿crees que Claire mató a Thomas? Ella no dudó. Sí, señora Sullivan. Creo que su nuera asesinó a su esposo por dinero. Cuando regresé a casa 2 horas después, con una bolsa del supermercado como coartada, encontré a Claire en la sala hablando por teléfono. Colgó rápidamente cuando me vio. Dorothy, estaba preocupada. Te fuiste sin decir nada. Dejé una nota. Sí, pero estuviste fuera mucho tiempo solo para ir al supermercado. Me estaba monitoreando, controlando mis movimientos. Me encontré con una vieja amiga, mentí. Necesitaba hablar con alguien. Claire asintió, pero vi desconfianza en sus ojos. Entiendo. El duelo es difícil. Por cierto, el abogado de Thomas, el señor Henderson, quiere reunirse con nosotros mañana para leer el testamento. El señor Henderson. Thomas nunca había mencionado ese nombre. Nuestro abogado familiar era Richard Morrison, quien había manejado nuestros asuntos durante años. Sí. Thomas cambió de abogado hace unos meses. El señor Henderson tiene el testamento más reciente. Por supuesto que sí. Todo estaba cayendo en su lugar. Iré a descansar, dije dirigiéndome a las escaleras. Espera, Dorothy. Olvidaste tomar tu pastilla esta mañana. No necesito pastillas, Claire. El doctor dijo. No me importa lo que el doctor dijo. No voy a tomar más pastillas. Vi el destello de ira en sus ojos otra vez. Como quieras. Solo trato de ayudar. En la habitación de invitados, llamé a la señora Chen. Me atendió al segundo timbre. Dorothy, querida, iba a llamarte. ¿Cómo estás? Señora Chen, necesito preguntarle algo importante. ¿Notó algo extraño en mi casa en los últimos meses? Hubo una pausa. Bueno, sí. No quería decir nada porque pensé que tal vez estaba equivocada, pero varias veces vi a Claire entrando a tu casa cuando tu auto no estaba. A veces se quedaba horas. ¿Horas? Sí. Y una vez la vi saliendo con cajas. Pensé que tal vez estaban haciendo limpieza, pero me pareció raro que lo hiciera cuando tú no estabas. ¿Qué tipo de cajas? Cajas de archivo. De esas café como de oficina. Claire había estado sacando documentos de mi casa. Probablemente los originales del testamento real de Thomas. Señora Chen, ¿estaría dispuesta a declarar esto si fuera necesario? ¿Declarar? Dorothy, ¿qué está pasando? Creo que Claire está tratando de robarme mi herencia. Y creo que pudo haber hecho algo terrible para conseguirla. La señora Chen no habló por un momento. Luego dijo firmemente, declararé lo que sea necesario. Thomas era un buen hombre. Y tú has sido una buena vecina durante 20 años. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en todo lo que Sara me había mostrado. Los correos electrónicos, los documentos falsos, las visitas secretas de Claire a mi casa. Y seguía volviendo a una pregunta. ¿Cómo había muerto realmente Thomas? El certificado de defunción decía ataque cardíaco. Pero, ¿qué había causado ese ataque? ¿Estrés? ¿Edad? ¿O algo más deliberado? Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Sara. Hablé con el técnico de emergencias que atendió a Thomas. Dijo que Claire estaba extrañamente calmada cuando llegaron. La mayoría de las esposas están histéricas. Ella solo seguía diciendo que Thomas tenía problemas cardíacos, que esto era esperado. Esperado. Como si hubiera estado esperando que sucediera. Respondí. ¿Qué hago ahora?
Consiga el historial médico. Y no vaya sola a esa reunión con el abogado mañana. Lleve testigos. A la mañana siguiente, cuando Claire anunció que era hora de ir a la oficina del señor Henderson, le dije que había invitado a mi hermana Patricia. ¿Patricia? ¿Por qué? Claire pareció genuinamente sorprendida. Porque quiero que alguien de mi familia esté presente. Vi cómo Claire y Marcus intercambiaban miradas, pero no podían negarse sin parecer sospechosos. En la oficina del señor Henderson, un hombre que nunca había visto antes nos recibió con sonrisa profesional. El señor Henderson era un hombre de unos 50 años, con traje caro y sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su oficina estaba en un edificio moderno en el centro, muy diferente a la acogedora oficina de madera de Richard Morrison, nuestro abogado de toda la vida. Señora Sullivan, señor Sullivan, señorita Hayes, nos saludó, indicando las sillas frente a su escritorio. Patricia se sentó a mi lado, tomando mi mano discretamente. Lamento mucho su pérdida, continuó Henderson, abriendo una carpeta. Thomas era un hombre notable. Me contrató hace 3 meses para actualizar sus asuntos legales. 3 meses. Exactamente cuando Claire había intensificado sus visitas a nuestra casa. Procederé a leer el testamento. Henderson ajustó sus lentes. Yo, Thomas Robert Sullivan, estando en pleno uso de mis facultades mentales. Escuché las palabras como si vinieran de muy lejos. Según este documento, Thomas dejaba la casa y el negocio a Marcus. Las cuentas bancarias serían divididas, 60% para Marcus, 40% para mí. El seguro de vida, $200,000, iría directamente a Marcus. Esto está mal, interrumpí. Thomas nunca habría hecho esto. Henderson me miró con expresión compasiva que parecía ensayada. Entiendo que es difícil, señora Sullivan, pero este testamento fue firmado y notariado apropiadamente. Quiero ver el documento original. Por supuesto. Henderson sacó papeles de la carpeta y los deslizó hacia mí. La firma parecía la de Thomas. Pero igual que los otros documentos que había visto en la habitación, era demasiado firme, sin el temblor que había desarrollado en sus últimos meses. Mi esposo tenía un testamento con Richard Morrison. Un testamento hecho hace 5 años. Claire habló por primera vez. Thomas cambió de opinión, Dorothy. Quería asegurarse de que Marcus pudiera cuidar de ti. Por eso dejó todo a nuestro hijo. ¿Cuidar de mí? ¿Quitándome mi casa? Nadie te está quitando nada. Marcus finalmente habló. Puedes quedarte en la casa todo el tiempo que quieras. Solo estará a mi nombre legalmente. Patricia apretó mi mano más fuerte. ¿Puedo ver ese documento?, le preguntó a Henderson. El abogado vaciló. Usted no es parte de... Soy la hermana de Dorothy, y esto me huele a fraude. La palabra quedó flotando en el aire. Claire se puso rígida. Marcus se movió incómodo en su silla. Señorita Hayes, le aseguro que todo fue manejado legalmente, Henderson dijo con voz tensa. Entonces no tendrá problema en que un experto en caligrafía examine esta firma, Patricia respondió. Vi pánico momentáneo en los ojos de Claire. ¿Por qué haríamos eso? ¿Estás acusando a Thomas de falsificar su propia firma? No estoy acusando a Thomas de nada. Está muerto y no puede defenderse, pero alguien que sabía que estaba enfermo pudo haber aprovechado la situación. Esto es ridículo. Claire se levantó abruptamente. Dorothy, entiendo que estás molesta, pero estás dejando que tu hermana te ponga ideas paranoicas en la cabeza. Siéntate, Claire, dije con voz que no reconocí como mía. No hemos terminado. Ella se sentó lentamente, con expresión cuidadosa. Me volví hacia Henderson. ¿Estuvo Thomas solo cuando firmó este testamento? Yo. Tendría que verificar mis notas. Porque apuesto a que Claire estaba con él. Probablemente ella fue quien lo trajo a esta oficina. Henderson no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Y apuesto a que mi esposo estaba tomando medicación fuerte ese día, medicación que lo habría hecho confundido, sugestionable. Dorothy, basta, Marcus dijo. Esto está yendo demasiado lejos. ¿Demasiado lejos?
Tu padre está muerto, Marcus, muerto de un ataque cardíaco que nadie vio venir, justo después de que firmara documentos que le dan a tu esposa control sobre todo lo que construimos durante 38 años. ¿Y crees que estoy yendo demasiado lejos? Mamá, estás insinuando que Claire... Estoy insinuando que tu esposa es una mentirosa y una manipuladora. Y posiblemente algo peor. Claire se levantó de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. No puedo escuchar más de esto. Marcus, vámonos. Pero Marcus se quedó sentado, mirándome con expresión que no había visto en años. Duda. Marcus, Claire dijo con voz quebrada, ¿no vas a defenderme? ¿Cómo conseguiste esa procuración, Claire? Preguntó sin mirarla. La que te da poder legal sobre las decisiones de papá. Tu padre me la dio porque confiaba en mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente te la dio? El silencio en la oficina era denso. Henderson miraba sus manos. Patricia me apretaba la mano. Claire buscaba palabras. No recuerdo la fecha exacta. Fue hace unos meses. Quiero verla, Marcus dijo. Quiero ver el documento original con la fecha y la firma de papá. Está en casa, en los archivos. Entonces vamos a casa ahora. Quiero verla. Manejamos de regreso en 2 autos separados. Patricia condujo el mío porque yo estaba temblando demasiado. En el camino me llamó Sara. ¿Cómo fue la reunión? Terrible, pero Marcus está empezando a dudar. Quiere ver los documentos originales. Eso es bueno. Dorothy, conseguí algo más. El registro de farmacia de Thomas. Claire recogió sus medicamentos los últimos 6 meses, y las dosis que le dieron fueron aumentando progresivamente. ¿Eso es normal? No cuando el paciente no muestra síntomas de presión alta. Hablé con una enfermera amiga. Dice que dosis tan altas en alguien de la edad de Thomas, especialmente sin monitoreo cercano, podría ser peligroso. ¿Peligroso cómo? Peligroso como causar un ataque cardíaco. Cuando llegamos a la casa, Claire ya estaba adentro, buscando frenéticamente en los archiveros de la oficina de Thomas. No puedo encontrarla, dijo con voz aguda. Estaba aquí, lo juro. Qué conveniente, Patricia murmuró. Marcus empezó a revisar los cajones también. Tiene que estar aquí. Claire, ¿dónde guardaste los documentos importantes? Te digo que no sé. Tal vez Dorothy los movió. Yo no toqué nada, dije. Pero alguien más sí. La señora Chen vio a Claire sacando cajas de esta casa hace semanas, cajas de archivo. Claire se volvió hacia mí, con ojos salvajes. La señora Chen es una vieja entrometida que no sabe de qué habla. Ella vio todo, Claire. Vio cómo entrabas aquí cuando yo no estaba. Vio cómo sacabas documentos. ¿Qué más sacaste? ¿El testamento original de Thomas? ¿Sus registros médicos? ¡Estás loca! ¡Y tú eres una asesina! La palabra cayó como bomba. Marcus dejó de buscar en los cajones. Patricia contuvo el aliento. Claire se quedó completamente quieta. ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. Dijiste que mataste a mi esposo. Aumentaste sus medicamentos hasta que su corazón no pudo más. Y lo hiciste para quedarte con su dinero. Eso es una locura. Marcus, dile que está loca. Pero Marcus me estaba mirando a mí, no a ella. Mamá, ¿tienes pruebas de eso? Tengo los registros de farmacia mostrando cómo Claire aumentaba las dosis sin autorización médica. Tengo testimonios de vecinos sobre su comportamiento sospechoso. Y tengo documentos que muestran que planeó todo esto con meses de anticipación. Claire comenzó a retroceder hacia la puerta. No tienen nada. Solo sospechas de una vieja amargada que no puede aceptar que su esposo confiaba más en mí que en ella. Entonces, no tendrás problema en que exhumemos el cuerpo de Thomas para una autopsia completa. Se detuvo en seco. No pueden hacer eso. Sí puedo. Soy su viuda. Y si hay alguna sospecha de que su muerte no fue natural, tengo todo el derecho. Marcus, Claire se volvió hacia él, desesperada ahora. No vas a permitir que haga esto. Piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. ¿Qué niños, Claire? No tenemos hijos. Todavía no, pero estábamos planeando. No, Marcus dijo lentamente. Tú estabas planeando. Tú siempre estás planeando algo. Se acercó a ella.
Por primera vez vi miedo real en los ojos de Claire. ¿Mataste a mi padre? No. ¿Falsificaste su firma en esos documentos? Marcus, por favor, responde la pregunta. Claire se quebró. No con lágrimas reales, sino con el colapso de alguien que sabe que perdió. Él iba a cambiar el testamento de todos modos. Solo. Aceleré el proceso. ¿Aceleraste el proceso? La voz de Marcus era peligrosamente baja. ¿Qué significa eso exactamente? Pero Claire había dicho suficiente. Se cubrió la boca con las manos, como si pudiera devolver las palabras. Patricia ya estaba marcando un número en su teléfono. Si esto te movió por dentro, sigue el canal. ¿Qué estás haciendo? Claire miró a Patricia con pánico creciente. Llamando a la policía, Patricia respondió con calma. Acabas de admitir que aceleraste la muerte de Thomas. No dije eso, están tergiversando mis palabras. Pero ya era demasiado tarde, había 2 oficiales en camino. Marcus se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo creer esto, no puedo creer que estuve tan ciego. Claire intentó acercarse a él. Marcus, cariño, escúchame. Tu madre me está manipulando. Sabes cómo es. Siempre ha estado celosa de nuestra relación. No te atrevas, dije, sintiendo años de rabia acumulada subir a la superficie. No te atrevas a voltear esto contra mí. Maté a mi esposo con tus propias manos y ahora intentas hacerme quedar como la villana. No lo maté. Él estaba enfermo. Su corazón estaba débil. Su corazón estaba perfectamente bien hasta que tú comenzaste a darle dosis letales de medicamentos. La puerta se abrió y Sara entró, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Perdón por llegar sin avisar, señora Sullivan, pero pensé que necesitaría esto. Claire palideció al ver a Sara. Tú. Te despedí hace meses. Me despediste porque estaba haciendo demasiadas preguntas. Sara respondió. Preguntas sobre por qué estabas falsificando documentos y manipulando a un hombre enfermo. Sara abrió la carpeta sobre la mesa de centro. Aquí está el testamento original de Thomas, el que él archivó con Richard Morrison hace 5 años. En este testamento, Dorothy recibe todo: la casa, el negocio, las cuentas bancarias. Luego sacó otro documento. Y aquí están los registros médicos reales de Thomas. No los alterados que Claire presentó al Dr. Harrison, sino los originales del cardiólogo del señor Sullivan. Su corazón estaba en excelente condición para un hombre de su edad. El doctor incluso anotó que Thomas podría vivir fácilmente otros 10 o 15 años. Marcus levantó la cabeza. ¿10 o 15 años? Sí. Tu padre estaba saludable, hasta que alguien comenzó a envenenarlo lentamente con sobredosis de medicamentos para la presión arterial. «Eso es ridículo», Claire dijo, pero su voz había perdido toda convicción. «No pueden probar nada de eso». «En realidad, sí podemos». Sara sacó más papeles. «Estos son los registros de la farmacia. Muestran que recogiste medicamentos para Thomas cada 2 semanas durante los últimos 6 meses. Las dosis aumentaron dramáticamente, especialmente en el último mes». Yo solo seguía las instrucciones del doctor. «¿Qué doctor, Claire?», pregunté. Porque el cardiólogo de Thomas no autorizó ningún aumento de dosis, y el doctor Harrison, el médico general que supuestamente hizo estos cambios, tiene un registro muy interesante. Sara asintió. Hablé con la recepcionista del doctor Harrison. Dice que Claire hacía las citas de Thomas, pero siempre pedía hablar con el doctor primero, a solas. Decía que necesitaba explicarle la condición mental deteriorada de su suegro. Thomas no tenía ninguna condición mental deteriorada, Marcus dijo lentamente, como si las piezas finalmente encajaran en su mente. Papá estaba lúcido hasta el final. Yo hablaba con él casi todos los días. Exactamente, dije. Claire construyó una narrativa falsa sobre un hombre enfermo y confundido. Una narrativa que le permitiría controlar todo. El sonido de sirenas se escuchó afuera. Claire se levantó de un salto, mirando hacia la puerta. «Marcus, por favor, no dejes que hagan esto. Soy tu esposa». Marcus la miró con una expresión que nunca le había visto. No era ira, era algo peor.
Era decepción total y absoluta. Fuiste mi esposa, pero la mujer con la que me casé nunca habría hecho algo así. 2 oficiales entraron a la sala. Patricia les explicó rápidamente la situación. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Sargento Williams, escuchó con expresión cada vez más seria. «Señora Sullivan», se dirigió a Claire, «vamos a necesitar que venga con nosotros para responder algunas preguntas. No tengo que ir a ningún lado. No he hecho nada malo. Entonces no tendrá problema en explicar estas inconsistencias en los registros médicos de su suegro». Claire buscó a Marcus con la mirada, buscando apoyo que no llegó. Él había desviado la vista. «Quiero un abogado», fue todo lo que dijo. Mientras se la llevaban, Claire me lanzó una mirada de puro odio. «Esto no ha terminado, Dorothy. Tengo amigos, tengo recursos. Te arrepentirás de esto». «Lo único de lo que me arrepiento», respondí, «es no haber visto tu verdadera naturaleza antes». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio en la sala era ensordecedor. Marcus seguía sentado en el sofá, mirando al vacío. «Marcus», me senté a su lado. «Lo siento». «¿Por qué te disculpas? Tú no hiciste nada malo». «Por no haber visto esto antes. Por no haber protegido a tu padre». Él negó con la cabeza. «Yo tampoco lo vi. Y debería haberlo hecho. Todas las señales estaban ahí. Las visitas constantes de Claire a papá, su insistencia en manejar todo, la forma en que me apartaba de ustedes dos. Ella es muy buena manipulando. Eso no es excusa. Soy su hijo. Debería haber estado ahí para él». Patricia entró con té para todos. Los oficiales dijeron que volverán mañana para tomar declaraciones formales. También mencionaron que van a solicitar una autopsia. La palabra flotó en el aire. Autopsia. Exhumarían a Thomas, abrirían su cuerpo, buscarían evidencia de lo que todos ahora sospechábamos. «¿Cuánto tiempo tomarás?», pregunté. «Semanas, probablemente, tal vez meses». Esa noche, Marcus se quedó en la casa. No en la habitación principal donde Claire se había instalado, sino en su antiguo cuarto de la infancia. Yo finalmente volví a mi propia habitación, a la cama que había compartido con Thomas durante décadas. Todo olía todavía a él. Su loción de afeitar, el detergente que usaba para su ropa. Me acosté de su lado de la cama y lloré por primera vez desde su muerte. Lloré por el tiempo que perdimos, por la vida que nos robaron, por todas las mañanas que nunca tendríamos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara. La detective a cargo del caso me llamó. Encontraron algo interesante en el historial de Internet de Claire. Búsquedas sobre medicamentos letales, síntomas de ataque cardíaco, cómo evitar una autopsia. Todo está ahí. Respondí. ¿Es suficiente para arrestarla? Combinado con todo lo demás, sí, pero la autopsia será crucial. Si encuentran niveles tóxicos de medicamentos en el sistema de Thomas, Claire enfrentará cargos de asesinato. Asesinato. Mi nuera iba a ser acusada de asesinar a mi esposo. Los días siguientes fueron un borrón de entrevistas policiales, reuniones con abogados y periodistas tocando la puerta. La historia se había filtrado. No era acusada de envenenar a suegro por herencia, decían los titulares. La comunidad estaba dividida. Algunos defendían a Claire, diciendo que era una mujer joven y ambiciosa siendo perseguida por una suegra resentida. Otros nos apoyaban, recordando cómo Claire siempre había parecido demasiado interesada en el dinero de Thomas. Richard Morrison, nuestro abogado original, me llamó. «Dorothy, siento mucho no haber estado más atento. Cuando Thomas dejó de usar mis servicios, debí haber preguntado por qué. No es tu culpa, Richard. Tengo el testamento original aquí, el real. Quiero que sepas que voy a luchar para que se respete. Gracias. Y Dorothy, hay algo más que debes saber. Thomas vino a verme 2 semanas antes de morir. Me dijo que sospechaba que Claire estaba manipulando sus medicamentos. Quería cambiar su testamento para asegurarse de que ella no recibiera nada si algo le pasaba. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Le dije que viniera con evidencia, que no podíamos hacer acusaciones así sin pruebas. Le pedí que llevara un registro de sus medicamentos, que guardara los frascos, que documentara todo. ¿Y lo hizo?
No lo sé. Murió antes de que volviéramos a hablar. Colgué y fui directamente al baño de la habitación principal. En el fondo del armario de medicinas, escondido detrás de botellas viejas de jarabe para la tos, encontré una caja de zapatos. Adentro había frascos de pastillas, cada uno con una nota adhesiva con la fecha y la dosis. Thomas había estado documentando todo, y en el fondo de la caja había una memoria USB. Con manos temblorosas la conecté a mi laptop. Había un solo archivo de video. Presioné play. La cara de Thomas llenó la pantalla. Se veía cansado, enfermo, pero sus ojos estaban claros y enfocados. Dorothy, mi amor, si estás viendo esto, significa que tenías razón en sospechar. Claire me está envenenando. He estado documentando las dosis que me da versus las que deberían recetarme. Los números no coinciden. Estoy tomando el doble, a veces el triple de lo que debería. Su voz se quebró. No quiero creer que alguien sea capaz de hacer esto, pero todas las señales están ahí. Marcus está tan enamorado que no puede ver lo que yo veo. Y tú, mi querida Dorothy, has sido demasiado amable, demasiado confiada. Se inclinó más cerca de la cámara. Si algo me pasa, quiero que sepas que te amé cada día de nuestros 38 años juntos, y quiero que luches. No dejes que Claire se salga con la suya. Eres más fuerte de lo que crees. El video terminó. Llamé inmediatamente a la detective Williams. Tengo algo que necesita ver. La detective Williams llegó a mi casa en menos de 20 minutos. Marcus estaba conmigo cuando reprodujimos el video de Thomas. Ver a su padre en esa pantalla, sabiendo lo que sabía ahora, fue devastador para ambos. Cuando el video terminó, Marcus tenía lágrimas corriendo por su rostro. Él sabía. Papá sabía lo que ella le estaba haciendo, y no pude protegerlo. La detective tomó la memoria USB con manos enguantadas. Esto es evidencia crucial, señora Sullivan. Con este testimonio y los frascos de medicamentos que documentó, tenemos un caso sólido. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. La autopsia ya está en proceso. Los resultados preliminares deberían estar listos en una semana. Si encontramos lo que esperamos encontrar, Claire será acusada formalmente de asesinato en primer grado. Esa semana fue la más larga de mi vida. Los medios acamparon frente a mi casa. El abogado de Claire hizo declaraciones públicas diciendo que su clienta era inocente, víctima de una campaña de difamación familiar. Pero el video de Thomas había cambiado todo. Sarah se convirtió en mi roca durante esos días. Venía cada mañana con café y me ayudaba a manejar las llamadas interminables de reporteros, abogados y personas que decían haber sospechado de Claire desde el principio. ¿Cómo no vi las señales?, le pregunté una mañana mientras tomábamos café en la cocina. Porque amabas a tu hijo y querías que fuera feliz. Porque Claire es una manipuladora experta y porque a veces las personas más peligrosas son las que parecen más normales. Marcus se había mudado permanentemente de vuelta a la casa. Había iniciado los trámites de divorcio. Claire, desde la cárcel donde esperaba sin derecho a fianza, le enviaba cartas que él quemaba sin leer. «No quiero escuchar más mentiras», me dijo. «Por primera vez en años veo las cosas claramente». El día que llegaron los resultados de la autopsia, estábamos todos reunidos en la oficina del fiscal. La detective Williams, Richard Morrison, Sarah, Marcus y yo. El fiscal, un hombre serio llamado David Chen, abrió el sobre con expresión grave. Los niveles de medicamentos para la presión arterial en el sistema del señor Sullivan eran 3 veces más altos que cualquier dosis terapéutica. Además, encontramos trazas de otros medicamentos que nunca le fueron recetados oficialmente. ¿Qué tipo de medicamentos?, Marcus preguntó. Sedantes, principalmente, en dosis que lo habrían mantenido confundido y dócil. Combinados con la sobredosis de medicamentos para la presión, su corazón simplemente no pudo soportarlo. Entonces fue asesinato, dije en voz baja. Asesinato premeditado, el fiscal Chen confirmó. Con el video del señor Sullivan, los registros de farmacia, el testimonio de Sarah sobre los documentos falsificados y ahora la evidencia toxicológica, tenemos un caso muy sólido. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó Richard. En 3 meses.
Y señora Sullivan, necesitaremos que testifique. Asentí. Estaré ahí. Los 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Claire contrató a un equipo de abogados defensores caros, probablemente usando el dinero que había robado de nuestras cuentas. Intentaron todo, desde alegar que Thomas estaba mentalmente enfermo cuando grabó el video, hasta sugerir que yo había plantado la evidencia por celos. Pero el día del juicio, cuando subí al estrado y miré a los 12 miembros del jurado, supe que la verdad prevalecería. Conté mi historia, los 38 años con Thomas, las señales que había ignorado, el funeral donde recibí el primer mensaje de advertencia, el descubrimiento gradual de la red de mentiras de Claire. El abogado de Claire intentó desacreditarme. ¿No es cierto, señora Sullivan, que siempre estuvo celosa de la relación de su hijo con su esposa? No, respondí con calma. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Lo que no quería era que mi esposo fuera asesinado. Cuando mostraron el video de Thomas en la corte, hubo un silencio absoluto. Su voz llenó la sala, clara y firme, acusando a Claire desde más allá de la tumba. Sarah testificó sobre los documentos falsificados. La señora Chen testificó sobre las visitas sospechosas. El farmacéutico testificó sobre las dosis progresivamente mayores. El médico forense explicó en detalle cómo los niveles tóxicos de medicamentos habían causado el ataque cardíaco fatal. Claire se mantuvo estoica durante la mayor parte del juicio. Pero cuando Marcus subió al estrado y testificó sobre cómo ella lo había manipulado, alejándolo de su padre en los últimos meses de vida de Thomas, vi sus ojos llenarse de lágrimas. No eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. El juicio duró 2 semanas. Las deliberaciones del jurado, solo 4 horas. Cuando la presidenta del jurado se levantó para leer el veredicto, sentí la mano de Marcus tomar la mía. En el cargo de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada Claire Sullivan culpable. El resto de las palabras se perdieron en el sonido de mi propio corazón latiendo. Culpable. Claire era oficialmente una asesina convicta. La sentencia llegó 1 semana después. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Mientras los guardias se llevaban a Claire esposada, ella se volvió para mirarme una última vez. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio puro. Pero yo ya no tenía miedo de ella. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Marcus y yo trabajamos juntos para desenredar el desastre financiero que Claire había creado. Recuperamos el dinero robado. Anulamos los documentos falsificados. Restauramos el testamento original de Thomas. La casa se sentía diferente ahora, más liviana, como si Thomas finalmente pudiera descansar en paz, sabiendo que se había hecho justicia. Sarah se convirtió en parte de nuestra familia. La contraté oficialmente para ayudarme a manejar el negocio de construcción de Thomas, algo que siempre había querido aprender, pero nunca tuve la oportunidad. Marcus conoció a alguien nuevo, una mujer llamada Elena, que era gentil y honesta. Una mujer que me recordaba lo que el amor real debería ser. 1 año después del juicio, la señora Chen y yo estábamos tomando té en mi porche cuando me preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de haber seguido adelante con todo esto? Debe haber sido tan difícil. Pensé en la pregunta, en Thomas, en todo lo que perdimos, en todo lo que ganamos. No, dije finalmente, porque si no hubiera luchado, Claire habría ganado. Habría robado todo lo que Thomas construyó, todo lo que fuimos, y su muerte no habría significado nada. Saqué mi teléfono y miré el último mensaje que había recibido de Sarah aquel primer día en el cementerio. Las cosas no son lo que parecen, apenas confíe. Tenía razón, las cosas no eran lo que parecían, pero ahora, finalmente, podía ver todo con claridad. Esa noche me senté en la habitación que había compartido con Thomas. Su foto estaba en la mesita de noche, sonriéndome como siempre lo había hecho. «Lo logramos, mi amor», le susurré. «Claire pagará por lo que te hizo, y yo finalmente estoy libre. Libre del miedo,
libre de la manipulación, libre para vivir el resto de mi vida honrando su memoria de la manera correcta. No con venganza, sino con verdad. No con odio, sino con justicia. Y cuando finalmente apagué la luz esa noche, dormí profundamente por primera vez en más de un año. Porque a veces, las batallas más difíciles son las que luchamos contra las personas que se supone deben amarnos. Y a veces, las victorias más dulces son simplemente sobrevivir para contar la historia de Dorothy Sullivan. Una viuda de 64 años que se negó a ser víctima, que luchó por su esposo incluso después de su muerte, y que demostró que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto. Claire pasaría el resto de su vida en prisión, exactamente donde pertenecía, y yo pasaría el resto de la mía viviendo la vida que Thomas y yo siempre quisimos. Una vida de paz, dignidad y amor verdadero. Fin. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos.